Ese es más o menos, ¿no? Así, bueno, ese es un tema. El otro tema es el asunto de este asunto de el pago que el gobierno del Estado debe de hacer para homologar a lo que los maestros federales recibieron sobre fortalecimiento al salario. ¿Sí? Y entonces le pedí yo a la secretaria de Finanzas que nos viniera a explicar el tema, porque afortunadamente ya la secretaria de Finanzas, siempre eficiente, ya juntó el dinero, que era lo que estábamos esperando nosotros, y esa difuminación o depósitos se va a hacer el día de mañana. Pero quiero que lo explique bien la secretaria, este asunto de cuánto es el impacto en nuestras finanzas, por qué decimos que es una presión de gasto, por qué decimos, o sea, todo el detalle técnico. Por eso le pedí a la secretaria de Finanzas que viniera a explicárnoslos. Adelante, secretaria. Muchas gracias, muy buen día a todo el auditorio. Muy brevemente, los profesores están compuestos por dos grupos. Unos son los de origen federal y otros los de origen estatal. Este universo asciende del orden de 95,000 docentes. De estos, 48 corresponden a federales y 47,000 a estatales. 48,000 federales y 47,000 estatales. Entonces, ese es primero como el universo de donde estamos situados. Cada año, la Federación determina políticas de incremento salarial. Para los federales. Para los maestros federales, y siempre extiende que estos incrementos sean aplicados de manera homóloga conforme la situación y las finanzas de las entidades federativas para que sean aplicadas en la medida de lo posible a los estatales. ¿Esto con qué finalidad? Para que haya homologación entre salarios y no haya estas diferencias que a veces causan inconformidades. A igualdad de trabajos, igualdad de salarios. Sin embargo, la fuente de financiamiento, la federación, sí la determina y no permite que un recurso de origen federal sea destinado a un estatal. De tal manera que cada quien financia a su grupo de profesores. Los federales con fuente federal y los estatales con fuente estatal. Dicho lo anterior, la Federación el 15 de junio determina la política de incremento salarial y en esa política da porcentajes y la composición de los incrementos básicamente tienen tres afectaciones. Una fue un incremento a lo que es el salario, otra fue un incremento a un fortalecimiento del salario y otra fue a una compensación garantizada. Esta suma de incrementos se autoriza, como ya bien dije, en el mes de junio y se tiene cada año una previsión salarial. Como sabemos que cada año esta es recurrente, en finanzas hacemos una previsión para estos incrementos que cada año tienen esta naturaleza. O sea que tú en junio sabes cuánto vas a pagar el año siguiente. No lo sé exactamente cuánto porque es determinado por la Federación, pero cuando hacemos el presupuesto sabemos que cada año se autorizan incrementos. Entonces, en noviembre hacemos una previsión para los incrementos salariales. Hasta ahí, digamos que se tiene previsto y todo. ¿Cuál es la situación extraordinaria en este ejercicio? Que la Federación otorga el incremento salarial que ya señalé, pero por primera vez da un incremento adicional que le llama fortalecimiento al salario y es un apoyo extraordinario. Pero para el año vigente. Para el año 2022. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? En el 2021 se hicieron las previsiones para los incrementos ordinarios. 2022. En el 2021 se prepara el paquete 2022. Entonces se hace la previsión para otorgar los incrementos que determine la Federación en el 2022. Ahora, la Federación siempre hace retroactivo todos los incrementos. Entonces tenemos que hacer la previsión y se consideró. ¿Qué es lo adicional?
que aparte de este incremento, da un incremento extra. Y ese incremento extra, por supuesto, si lo comunica en junio y el presupuesto fue aprobado en diciembre del año anterior, por supuesto que nadie teníamos previsto este incremento extraordinario. 2022. Sí, no teníamos. Tú en diciembre de 2021 se aprobó para aprobar el presupuesto 2022, ajá, no sabías que iba a venir este presupuesto. Por supuesto, 6 meses después, la Federación determina una política de un presupuesto que fue aprobado en diciembre y que no se tiene la previsión de este incremento extraordinario. Entonces, ¿qué empiezan a señalar la Federación? Los maestros federales se cubren con recurso federal. Entonces, la Federación tiene fondos federales, aplica este incremento extraordinario y lo solicita que empecemos a dispersarlo. Esta dispersión para los maestros federales se hace en el mes de agosto. Entonces, para los maestros estatales, al no tener este recurso, al ser una noticia nueva, al no tener la fuente de financiamiento y al estar limitados de que la fuente tiene que ser estatal, pues evidentemente no teníamos recursos y tuvimos que empezar a hacer una restricción a los gastos, jalar todas las economías, hacer optimización del gasto público para poder juntar el recurso. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? La suma de este incremento extraordinario no previsto asciende a 345 millones. Entonces, es un recurso que… Durante todo el año. Todo el año, la anualidad. ¿Y por qué se tiene que hacer la anualidad? Porque la política federal señala una retroactividad desde el 1 de enero. Entonces, te comunica en junio, pero tú tienes que pagar los meses previos y tienes que pagar los meses subsecuentes. De tal manera que tienes que juntar la anualidad para poder hacer frente a esta obligación. Y esta obligación que no estaba prevista, que surge, que es una adición y que se llama presión de gasto. ¿Por qué? Porque tú tienes una planeación y tienes una asignación para cada programa, para cada estrategia, para tus compromisos, para tus obligaciones, para tus salarios, toda la planeación. Surge algo adicional determinado por una política federal extensiva a los estados que genera evidentemente una presión. Ahora, tenemos la restricción, esto es gasto, se llama gasto corriente, ¿no? Es el gasto de operación. Nosotros no podemos endeudarnos para poder sufragar este tipo de operaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Recortes, optimización, hacer barridos. Cada trimestre yo hago barridos de todos los recursos o que no fueron utilizados o que por eficiencias en las licitaciones compramos más barato y todos los remanentes entre la diferencia de lo que se tiene como suficiencia y las asignaciones, por supuesto que esas son economías y toda esa optimización se va juntando. ¿Cuál fue el tema de que hoy nos viene a mover las finanzas públicas? Es un recurso no previsto. Ahora, la dimensión, para que vean más o menos la dimensión de esta asignación, 345 millones anuales equivale a hacer un hospital. Entonces, evidentemente, tienes que sacrificar programas estratégicos para poder asignar obligaciones determinadas por una política federal. Y este recurso no solamente genera una presión de gasto para el 2022, sino que también genera una obligación para los años subsecuentes. Se llama regularizable. ¿Qué quiere decir? Que una vez que forma parte del salario de los profesores, tenemos que considerarlo en los salarios subsecuentes. Entonces, este monto de 345, ya tengo que hacer yo una asignación para el presupuesto 2023, previendo que los pagos lleguen constantemente con la regularización de este incremento. Entonces, toda esta situación nos llevó del mes de junio que nos comunicaron al día de hoy para juntar el recurso. Ahora, no se junta nada más el mes de enero, yo tengo que juntar toda la anualidad para hacer frente a la obligación. Y el día de hoy, señor gobernador, le comunico que el recurso ya se cuenta etiquetado de manera correspondiente para hacer frente a la obligación. Y una vez que Finanzas da la suficiencia y el respaldo de que el recurso está, las áreas competentes, que es la Secretaría de Educación, quien genera las nóminas, calcula las nóminas y Administración que las dispersa, ellos ya tienen conocimiento de este recurso para poder hacer frente a dicha obligación. ¿Cuánto vas a dispersar mañana?
vamos a dispersar el acumulado de enero a octubre. Al 30 de octubre. Al 30 de octubre. Es correcto. Entonces, la suma de enero a octubre tiene un importe de 228 millones de pesos. ¿Y cuánto va a ser el total de lo que va a pagarse por este fortalecimiento salarial? 345 millones, señor. De enero a diciembre. Entonces se regulariza, aquí ¿qué se hace? En la nómina los profesores van a ver reflejado este incremento extraordinario acumulado de enero a octubre. ¿Cuánto te dio la federación? La federación para este grupo absolutamente nada porque… 0 pesos, 0 centavos. Es correcto, porque al ser de origen estatal, la obligación le corresponde y nos traspasan toda la obligación a los estados. Entonces nosotros como estado tenemos que buscar recursos estatales para cubrir a las obligaciones de profesores de origen estatal. Entonces, en este orden de ideas, pues yo no puedo financiarme de otra fuente que no sean del Estado. En ese sentido, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque las fuentes de financiamiento tienen reglas específicas que son auditadas y que no por cumplir una obligación vamos a infringir la ley. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y no es una falta de voluntad, es un respeto y una observancia estricta a la ley para no incurrir en responsabilidades. No por cubrir una obligación vamos a incurrir en una falta. Entonces tenemos que alinear todo y en ese sentido parece fácil, pero buscar alineación de las fuentes de financiamiento no es sencillo. Tenemos que ser muy cuidadosos en que cada peso provenga a su origen y su destino, porque hay una trazabilidad en esta fuente y somos auditados por dichos recursos. Sí, lo que nos estás diciendo es que no todos los recursos que tenemos en Puebla pueden ser destinados a este gasto ordinario. Es correcto. Tienes tú que tener el origen del recurso que sea, tener como destino el pago de esta nómina. Sí, correcto. Sí? De este fortalecimiento. De este apoyo, de este incremento extraordinario. Este incremento extraordinario. Sí. Ese ya quedó claro entonces, porque si hubiera sido un asunto planeado, lo hubiera sabido aquí la Secretaría de Finanzas desde junio del 2021. Sí, correcto. Y se hubiera calculado en el presupuesto en noviembre. de 2021 a 2022, de 2022. Sí. Pero como fue esto resuelto en junio de 2022, no estaba calculado en el presupuesto del Estado 2022 y por eso cuando se tiene que pagar todo el año, se forma una presión de gasto que el resumen son 345 millones. Y quiero decirles una cosa, eso lo entendemos como situaciones que hay que resolver y decirles que Puebla tiene resuelto todas sus obligaciones de pago, todas, hasta la que nos heredaron de esa corrupción enorme que heredó el gobierno por lo anterior, en donde, por cierto, los maestros eran instrumentos electorales del morenovallismo. Instrumentos electorales, ¿sí? A cambio de beneficios, sin duda. Los líderes de los sindicatos eran eso, eran los operadores electorales, así fue. Entonces, gracias secretaria por la explicación, y bueno, se va a dispersar el dinero, y no es por los gritos, por favor, no es por los gritos, y quienes lo planearon igual. No se trata de eso.